Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Bello y yo les presentaré el tema forma del producto, área de contacto y textura. Primero, ¿qué es la textura? La textura se refiere a las características superficiales de los objetos y tiene que ver con el sentido tanto del tacto como la vista. La forma en la que algo se ve o siente sobre el cuerpo es una parte crucial del proceso de diseño. Si algo tiene un tacto desagradable, el cliente potencialmente lo va a rechazar. Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas características, que pueden ser, por ejemplo, suave como mi perrito, rugoso como el pasto seco, lisa como mi pad de la computadora o decorada como el resto de mi computadora. También pueden haber texturas opacas o brillantes, blandas o duras. Aunque generalmente a veces suponemos que una superficie plana no tiene textura alguna. Sin embargo, por ejemplo, una pared, la capa de pintura como tal ya es una textura, y asimismo el concreto de esa pared forma otra textura. La textura puede ser clasificada en dos principales categorías. La primera es la textura visual, que es estrictamente bidimensional. Como dice la palabra, es la clase de textura que puede ser vista por el ojo, aunque puede evocar también sensaciones táctiles. Por ejemplo, esta imagen de Grogu podemos sentir que es suave debido al pelo que tiene en las orejas y parte de la cabeza, o incluso por su vestimenta. Ahora bien, la textura táctil es el tipo de textura que no solo es visible al ojo, sino que puede sentirse con la mano. Hablando en forma más amplia, la textura táctil existe en todo tipo de superficie porque podemos sentirla. Para ello, por ejemplo, todos hemos tocado oso de peluche, todos hemos tocado nuestra mascota y podemos con nuestra mano y gracias al sentido de tacto saber qué tipo de textura tienen, ya sea suave, rugosa, como lo había explicado antes. Ahora bien, hay unas clasificaciones para entender un poquito más esto de cómo se relaciona la textura visual y la textura táctil. Para entender esto hay que mencionar que la indicación N es el acabado natural, es decir, el material resulta en la transformación más simple posible, sin el uso de matrices o tratamiento superficial, mientras que las impresiones visuales en el material que adopta algunos productos a través del procesamiento serán marcadas con la letra X. Ahora bien, algunos ejemplos. La madera, por ejemplo, cuando está de forma natural tiene una textura rugosa, pero si es tratada a la vista puede verse tanto liso como suave. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad en su forma natural es suave, pero con tratamiento puede lucir liso, rugoso o rizado velloso. Normalmente rizado velloso pueden tomar como por ejemplo los calcetines que regalan en Navidad, que son demasiado esponjosos y tienen vellitos, por así decirlo. En cuanto al vinil, por ejemplo, tenemos que de forma natural es suave, pero con tratamiento puede llegar a tomar las demás cualidades mencionadas. Lo mismo que el poliéster, naturalmente puede ser liso o rizado y velloso, mientras que con tratamiento puede ser suave y rugoso. El cartón, por ejemplo, naturalmente, como lo vemos, es liso, pero cuando es tratado puede llegar a ser suave o rugoso. Y lo mismo pasa con el zinc, naturalmente es liso, pero con tratamiento puede llegar a tener una textura suave. Continuando, proporcionar un mayor disfrute a la hora de interaccionar con el producto y estimular el mayor número de sentidos son premisas que cada vez van tomando más fuerza en el proceso de diseño. A la hora de valorar cómo puede ser percibido el producto por el usuario consumidor, es importante considerar tanto la percepción de su material como los diferentes niveles de acabado y posible textura. Teniendo estas premisas en cuenta, el diseñador no solo se enfrenta al diseño, sino que se enfrenta también a la experiencia del consumidor. La posibilidad de incorporar ciertas texturas al material le conferirá la oportunidad de cumplir un espectro más amplio en la semántica y comunicación del producto, e incluso mejorar alguna de sus funciones desde el punto de vista operativo. Un ejemplo de esto son los famosos Furbis en su época. Los Furbis, como pueden notar, tienen demasiadas texturas en cuanto a su diseño. Tienen desde la suave, también tienen partes rugosas, los ojos son lisos pero brillantes, igual que el pico, y también tienen ciertas partes opacas que los hacen perfectos y muy llamativos para muchas poblaciones, porque no solamente fueron juguetes que eh, fueron dirigidas a una población infantil. También hubo población adulta que los adquirieron debido a que podían llegar a ser
por este diseño unos coleccionables a futuro. Otra aplicación bastante común es las herramientas, como podemos ver a continuación. La textura, la superficie y los colores directamente influyen en cómo se ven los productos, y estas características en los materiales ayudan a la comodidad en el agarre en cuanto a lo que el diseño se trata. Una solución a la problemática del diseño es que tenemos que estar seguros de que el mango tenga un buen agarre, y esto se logra existiendo una suficiente fricción entre la mano y el mango. Esto es particularmente importante cuando se considera que vamos a aplicar una fuerza demasiado fuerte, valga la redundancia, cuando por ejemplo tenemos la mano sudorosa, para evitar accidentes como se resbale o salga volando incluso la herramienta. Por ejemplo, una solución que se da mucho es los mangos de goma texturizados, ya que brindan un buen agarre, reducen el esfuerzo necesario para usar la herramienta de manera efectiva y evita que la herramienta se resbale de la mano. Asimismo, es muy importante evitar en estos casos superficies muy lisas que no permitan el agarre y que puedan resbalarse debido a estas características que mencionan en la hora del trabajo, como es la sudoración o incluso el uso de guantes. Por mi parte sería todo. Si gustan consultar las referencias, un poco más del trabajo, para que tengan una amplia información en cuanto a técnicas del diseño aplicados con la textura.